¿Te has preguntado cómo escoger un SUV que realmente cumpla con tus expectativas sin llevarte sorpresas desagradables? Estás en el lugar indicado. En los próximos minutos te presentaré un recorrido muy completo por varios modelos que han generado entusiasmo y, al mismo tiempo, desilusiones en el mercado automotriz. Algunos se han convertido en una fuente continua de problemas, mientras que otros destacan por su calidad y durabilidad. Si este tipo de contenido te resulta útil, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todas las novedades del mundo de los vehículos. Te aseguro que tu próxima elección de SUV será mucho más sencilla después de este video. El panorama actual de los SUV, muchas opciones, no todas buenas. El universo de los SUV parece ofrecer de todo, pero no todas las opciones cumplen con lo prometido. Dar con la combinación perfecta de fiabilidad, eficiencia y rendimiento es esencial para no malgastar tu dinero ni enfrentarte a constantes contratiempos. La experiencia de numerosos conductores evidencia que algunos SUV resultan ser una pesadilla en costos de mantenimiento y reparaciones, mientras otros demuestran un desempeño excelente y un alto nivel de resistencia con el paso de los años. En este recorrido, descubrirás qué distingue a una compra inteligente de una potencial decepción. Si quieres evitar fracasos o, mejor aún, disfrutar cada kilómetro que recorras, quédate hasta el final para conocer tanto a los villanos como a los héroes del panorama actual de SUV. El primer gran villano, Volkswagen Tiguan 2025. Para empezar con lo malo, hay un SUV que despertó una gran expectativa, pero cuyos dueños describen una experiencia muy diferente a la que la publicidad promete. Se trata del Volkswagen Tiguan 2025. Rendimiento por debajo de lo esperado. Este modelo viene con un motor turbo de 2.0 litros y 184 caballos de fuerza. Aunque la marca insiste en su eficiencia, la realidad que reportan muchos propietarios ronda entre 9 y 10,5 kilómetros por litro. Un número desalentador si lo comparamos con competidores que alcanzan hasta 12,7 kilómetros por litro. Particularmente en ciudad, este consumo se vuelve un dolor de cabeza por el gasto extra en combustible. Problemas frecuentes en la transmisión. El Tiguan equipa una transmisión automática DSG que no ha salido tan confiable como se esperaba. Múltiples usuarios indican tirones bruscos, demoras en la respuesta y, en ocasiones, fallos completos que aparecen alrededor de los 70.000 u 80.000 kilómetros. El arreglo de estos sistemas no solo es caro, también requiere de especialistas, provocando largas estancias en el taller. Acabados interiores con poca durabilidad. Aunque el diseño interior luce moderno, los plásticos se desgastan con rapidez y las costuras de los asientos ceden tras un uso constante. El sistema de infoentretenimiento también da problemas, pantallas que se congelan o Bluetooth que se desconecta sin razón aparente. Espacio reducido y gastos de mantenimiento elevados. Se publicita como un SUV práctico, pero su espacio de carga no cumple las expectativas de quien necesita transportar mucho equipaje o artículos voluminosos. Sumado a su alto consumo de combustible y sus costosas reparaciones, el Tiguan se aleja bastante de ser una inversión razonable. ¿Vale la pena apostar por un SUV con nombre reconocido si tiene tantos inconvenientes ocultos? Algunos propietarios han reportado que, incluso llevando un mantenimiento riguroso, la electrónica del Tiguan puede fallar sin previo aviso. Fallas en sensores de aparcamiento, luces de advertencia encendiéndose sin razón clara y hasta problemas con el climatizador han sido comunicados por usuarios en diversos foros de Internet. Ford Explorer XLT 2025, potencia engañosa. El segundo de la lista de villanos es el Ford Explorer XLT 2025, un vehículo que promete mucho en su categoría, pero que deja que desear en fiabilidad. Motor fuerte pero muy sediento. El propulsor EcoBoost de 2.3 litros entrega buena potencia, pero a costa de un consumo elevado. En ciudad, los usuarios reportan entre 7,6 y 9,3 kilómetros por litro, y apenas 10,2 kilómetros por litro en carretera. Esto significa un incremento importante en gastos de combustible, sobre todo para quienes hacen trayectos urbanos. Fallos mecánicos y reparaciones costosas. El turbocompresor y el sistema de enfriamiento suelen presentar fallas a partir de los 65.000 kilómetros, con reparaciones que pueden superar los $3.000. Como si fuera poco, el desgaste de los frenos es más rápido que en otros modelos, generando un desembolso adicional en mantenimiento preventivo. Materiales que dejan dudas. Aunque Ford ha modernizado la estética del Explorer,
Los plásticos se rayan con facilidad y las costuras de los asientos se deshacen con el uso diario. Además, la tercera fila de asientos es estrecha, algo que decepciona a familias con varios miembros o que requieren espacio para viajes largos. Tecnología e infoentretenimiento poco fiables. El sistema Sync puede ser lento e impreciso, con problemas en la conectividad Bluetooth y en los asistentes de seguridad. Esto genera frustración en usuarios que esperaban un SUV versátil y avanzado. ¿Te imaginas gastar miles de dólares en reparaciones que aparecen justo después de terminar la garantía? Algunos informes de propietarios también destacan ruidos en la suspensión y un notorio desgaste en las juntas y rodamientos de las ruedas traseras después de los 80.000 kilómetros. Este conjunto de detalles hace que el Explorer XLT 2025 sea una elección de riesgo para quienes buscan evitar gastos imprevistos. Hyundai Kona 2025, las apariencias engañan. Pasamos a un SUV de menor tamaño y precio más asequible, pero que tampoco se salva de los tropiezos, el Hyundai Kona 2025. Potencia insuficiente en carretera. Equipado con un motor de 2.0 litros, el Kona se desempeña bien en ciudad. Sin embargo, al subir pendientes o al querer adelantar, muchos dueños notan un comportamiento lento. Consumo de combustible poco competitivo. Aunque se promociona como un SUV económico, los registros de uso muestran consumos de entre 11 y 12,3 km por litro, por debajo de otros SUV que ofrecen 15 km por litro o más. Suspensión rígida y fallas electrónicas. Pensada para brindar un toque deportivo, la suspensión puede resultar demasiado dura en terrenos irregulares, afectando la comodidad de los pasajeros. Además, no son raros los problemas en el sistema de infoentretenimiento y sensores de seguridad, disparando alertas falsas o avisos de error. Espacio limitado y mantenimiento creciente. El maletero y la zona de asientos traseros no cumplen con las expectativas de un SUV enfocado en la practicidad. Si a eso sumamos reparaciones que se vuelven costosas al pasar los años, el atractivo inicial del Kona 2025 se va disipando. ¿Es buena idea ahorrar un poco al comprar un SUV, si luego los costes de uso y mantenimiento se multiplican? Varios usuarios experimentan problemas con el aire acondicionado, que deja de funcionar correctamente en climas muy calurosos. Esto, junto a un sistema de frenado que puede presentar vibraciones, refuerza la percepción de que el Kona 2025 está por debajo de las expectativas para su segmento. Ahora pasamos a los mejores SUV. Subaru Crosstrek 2025, el primer héroe. Dejamos atrás los modelos con más quejas y pasamos a uno de los SUV que ha obtenido excelentes críticas, el Subaru Crosstrek 2025. Motor equilibrado y tracción total. El motor de 2,5 litros y 4 cilindros rinde 182 caballos de fuerza, suficiente para un desplazamiento suave tanto en carretera como en caminos complicados. La tracción total, de serie en todos los Subaru, ofrece gran adherencia en nieve, lluvia o tierra. Excelente eficiencia de combustible. Con consumos de alrededor de 12 km por litro en ciudad y 14,5 km por litro en carretera, el Crosstrek muestra un balance difícil de superar, sobre todo considerando su tracción total. Mantenimiento asequible y alta durabilidad. Varios propietarios aseguran recorrer más de 150.000 kilómetros sin problemas costosos. La disponibilidad de repuestos y la sencillez del motor han reducido las visitas al mecánico. Interior cómodo y tecnológico. Además de la calidad de los materiales, el sistema de infoentretenimiento es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. También incluye ayudas a la conducción como frenado automático y asistencia de carril. ¿Te gustaría tener un SUV que combine aventura y economía en un mismo paquete? Subaru se ha caracterizado por ofrecer vehículos con altísimos puntajes en pruebas de choque. El Crosstrek 2025 no es la excepción, posicionándose como uno de los más seguros en su categoría. Además, la reventa de los Subaru suele ser favorable, ya que mantienen bien su valor en el mercado de segunda mano. 5. Toyota RAV4 2025, el veterano confiable. Otro gran referente del mercado es el Toyota RAV4 2025, líder en su segmento por su fiabilidad y su balance entre rendimiento y eficiencia. Motor y eficiencia comprobados. Con su bloque de 2,5 litros y 203 caballos de fuerza, el RAV4 consigue cifras que rondan los 11,5 km por litro en ciudad y 15 km por litro en carretera. Esto lo hace muy competitivo a largo plazo, ideal para quienes buscan reducir costos en gasolina. Larga vida útil garantizada.
Muchos afirman que el RAV4 puede superar los 200.000 kilómetros sin mayores incidentes, siempre y cuando se respeten los planes de mantenimiento. Interior renovado y tecnología funcional. El modelo 2025 trae asientos más cómodos, materiales mejorados y una gran pantalla táctil de 10,5 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. El paquete de seguridad Toyota Safety Sense 2.5 más añade protección adicional frente a peatones y en el mantenimiento de carril. ¿Te imaginas tener un SUV que pueda acompañarte cientos de miles de kilómetros sin grandes sobresaltos? Como valor añadido, la robustez del tren motriz de Toyota se traduce en una reventa muy positiva. Además, los costos de servicio en los concesionarios Toyota suelen ser relativamente accesibles, por lo que la economía no se ve tan afectada tras varios años de uso. Kia Telluride 2025, lujo accesible. Ahora vamos con un SUV mediano que equilibra elegancia, potencia y fiabilidad, el Kia Telluride 2025. Motor potente y remolque sólido. El motor V6 de 3,8 litros genera 291 caballos de fuerza, permitiendo una conducción suave y una capacidad de arrastre cercana a los 2.270 kilogramos. Ideal para familias activas. Su consumo gira en torno a 8,5 kilómetros por litro en ciudad y 11 kilómetros por litro en autopista, razonable para un vehículo de este tamaño. Interior amplio y refinado. Puede acomodar hasta 8 pasajeros con total comodidad, incorporando materiales de primera calidad y tecnología de vanguardia. Destaca su pantalla táctil de 12,3 pulgadas, asientos con calefacción y ventilación, y detalles que recuerdan a SUV de lujo más caros. Seguridad de alto nivel. El Telluride 2025 integra control de crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril y monitoreo de punto ciego. Esto lo convierte en uno de los SUV más seguros para familias que viajan con niños o requieren máxima protección. ¿Buscas un SUV con amplitud y acabados casi de lujo, sin arruinar tu presupuesto? La marca Kia ha mejorado mucho su reputación en los últimos años. El Telluride, desde su lanzamiento, ha sido galardonado con múltiples premios por su calidad y diseño. Además, el servicio postventa de Kia en muchos países ha demostrado estar a la altura, algo que da confianza a futuros compradores. 7. Mazda CX-50 2025, deportividad y estilo. Por último, el Mazda CX-50 2025 se presenta como un SUV compacto que fusiona diseño elegante y rendimiento dinámico, sin sacrificar demasiado el ahorro de combustible. Rendimiento y consumo manejables. Su motor turbo de 2,5 litros produce hasta 256 caballos de fuerza, ofreciendo sensaciones muy deportivas en carretera. Aún así, mantiene consumos decentes de 10,2 km por litro en ciudad y 12,8 km por litro en carretera, equilibrando potencia y eficiencia. Calidad interior y durabilidad. El habitáculo del CX-50 presume materiales de alta calidad y una disposición centrada en el conductor. Muchos conductores reportan una fiabilidad notable, con la posibilidad de pasar holgadamente los 190.000 kilómetros con un mantenimiento rutinario. Seguridad y tecnología sobresalientes. Integra una pantalla táctil de 10,25 pulgadas, frenado automático de emergencia, monitoreo de punto ciego y asistencia de mantenimiento de carril. Todo esto realza el compromiso de Mazda con la innovación y la seguridad vial. ¿Te atrae la idea de combinar deportividad y consumo razonable en un solo vehículo? El CX-50 podría ser tu mejor opción. La filosofía de diseño de Mazda, conocida como Kodo, busca un equilibrio estético y funcional. El CX-50 no solo ofrece deportividad, también le da un valor extra a la experiencia de conducción. Gracias a una distribución de peso casi ideal, los propietarios destacan lo agradable que resulta conducirlo en curvas o a altas velocidades en autopista. Marcas como Toyota o Subaru tienen una buena reputación de larga data, eso facilita la venta del vehículo más adelante. Si eliges un modelo menos conocido, investiga cuál es la percepción del mercado de segunda mano. Un SUV subcompacto, como el Kona, puede ser cómodo para una o dos personas, pero quizás se quede corto para una familia. Los SUV medianos y grandes brindan espacio extra, aunque consumen más combustible. Elegir un SUV puede ser una experiencia emocionante, pero también convertirse en un gran dolor de cabeza si no analizas bien tus opciones.
Algunos modelos están plagados de problemas, elevando tus gastos y frustraciones, mientras que otros se afianzan como alternativas confiables, de mantenimiento sencillo y con excelente eficiencia. La clave está en definir tus necesidades personales, desde el uso que le darás hasta cuántas personas viajarán con frecuencia. ¿Cuál es el SUV que más se ajusta a tu rutina y a tus planes de futuro? La respuesta puede cambiar drásticamente tu experiencia de conducción. Y hasta aquí llega nuestro repaso ampliado por los peores y los mejores SUV del mercado actual. ¿Ya tienes un favorito o identificaste cuál deberías descartar por completo? Espero que esta guía te ayude a tomar una decisión mucho más informada y evites así molestias innecesarias. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte más contenido sobre reseñas de vehículos, consejos de mantenimiento y comparativas que te harán ahorrar tiempo y dinero. Comparte esta información con tus amigos y familiares que también estén buscando un SUV confiable. Nos vemos la próxima. Chao.